Autoridades colombianas confirmaron la captura de Jorge Antonio Zurita, alias Gordo Pibe, en la ciudad de Medellín. Zurita, ciudadano panameño, figuraba entre los 10 delincuentes más buscados de Panamá y era requerido por la Interpol con notificación roja por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La detención fue anunciada por la Policía Nacional de Colombia y representa un importante golpe contra el crimen organizado en la región. Zurita desempeñaba un papel clave como cabecilla de la banda panameña Kill the Nasty y asesor financiero de la organización criminal Sam 23, ambas vinculadas a redes de narcotráfico transnacionales y con la disidencia del Frente 57 de las FARC. En lo que ha sido catalogado por muchos analistas como una farsa más del régimen de Venezuela, el partido de Nicolás Maduro arrasó en las elecciones, en las cuales la mayoría de la oposición decidió no participar y llamó a no votar. A pesar de esta baja participación, poco cambiará para la oposición venezolana. Una gran victoria. Así ha definido el régimen venezolano la jornada electoral, elecciones parlamentarias y regionales. Un mensaje que contrasta con la percepción generalizada de una muy baja participación. Elecciones sin controles externos. Y el presidente Nicolás Maduro apelaba al complot, un mensaje repetido ya en votaciones anteriores. Logramos hacer las elecciones sin un incidente y logramos derrotar la violencia que los terroristas tenían preparado para el país. Internacionalmente el régimen está aislado, tras ocupar otra vez la presidencia Maduro hace 10 meses, sin presentar pruebas de su victoria en las elecciones presidenciales. En el interior del país, el régimen sí controla todas las estructuras del poder, desde la Asamblea Nacional o la mayoría de los gobiernos regionales hasta la Administración de Justicia y Electoral. El viernes fue detenido un dirigente opositor, una oposición que había llamado a la abstención. Y la líder opositora, María Corina Machado, ha llamado a las Fuerzas Armadas a impulsar una transición a la democracia. Un llamamiento de muy difícil éxito. La cúpula militar apoya al régimen. Y nos acompaña el analista político venezolano Noel Alejandro Leal Rojas, quien es además editor de Venezuela Vetada, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos, ¿funcionó la estrategia de la oposición al abstenerse de participar con un nivel bajísimo, que coincidieron, pero al final el régimen de Nicolás Maduro dice que obtuvo 23 de los 24 estados? No funcionó porque no puede funcionar nada que esté dentro del marco de la democracia. Ese es el primer punto. Aquí la única vez que la abstención tuvo valor o importancia fue cuando la abstención hacia la Asamblea, a unas elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2005, y esa fue traicionada por la estructura política venezolana. En aquel momento la cifra de abstención fue superior aún a esta y las fuerzas políticas nacionales endosaron de nuevo la validez de aquella Asamblea Nacional del año 2005. Por supuesto, con todo lo que ha ocurrido, el chavismo está mucho más cómodo en el poder. Hay un curul que ahora pertenece a la oposición. ¿Esto marca alguna diferencia? ¿Demuestra algo? ¿Sirve de algo? Quedó un estado en manos de la oposición y quedaron como unos 8 o 12 curules de la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Eso no sirve de nada. No sirven de nada. Sin embargo, al mismo tiempo en que Maduro celebra esta victoria, esta pírrica victoria, para llamarlo de alguna manera, le cancelan las licencias operativas a Chevron. ¿Esto qué quiere decir? Ahora sí está presionado económicamente. Sí, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al escenario previo a la licencia. ¿Qué indica esto? Ahora hay que sumarle que el hecho de las triangulaciones petroleras son más viables que antes. Es decir, que cuando aquel momento, aquella suspensión de licencias trajo la posibilidad de que se abriese un proceso de triangulaciones, transbordos de crudo en alta mar, que después de lo iniciado con la guerra de Rusia en Ucrania se volvieron como más legales, más constantes, hay todo un espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el chavismo? Dedicar ese espacio al mercado negro. Al dedicarlo al mercado negro, por supuesto, el margen se reduce. Si estamos hablando de que Chevron manejaba el 25% de las entradas del negocio petrolero venezolano, vamos a colocar que ese 25% se va a volver en entrada a la mitad, a un 12%, por la necesidad de vender de manera oscura y con muy gran descuento, un descuento muy grande. Entonces, la necesidad de intermediarios para camuflar estas operaciones les encarecen el proceso de venta de cualquier forma.
Ese dinero, Totalmente. ese dinero de Chevron, ellos dicen que era destinado fundamentalmente a los gastos del pueblo. ¿Esto pudiera darse por cierto o es solamente en parte? ¿O es un dinero del que se enriquecía el régimen o lo usaba en sus gastos de represión? En realidad todo y cada una de las partes entra. Quizá la parte más importante era la entrada de esa liquidez para mantener el dólar en un nivel que no se dispare. La falta de la entrada de la liquidez de eso sí va a hacer que el dólar suba en el país, lo cual encarece de manera general toda la estructura de comercio nacional. Pues la vida económica de Venezuela al ciudadano se nos hace muchísimo más difícil lo que vamos a enfrentar en ese sentido, porque el dólar se nos va a hacer muchísimo más costoso y nosotros ya estamos en una economía absolutamente dolarizada. Noel Alejandro, a pesar de la economía completamente dolarizada a la que hace referencia, si vemos el patrón de las economías de los países de la izquierda latinoamericana, Cuba está en una crisis insuperable. Nicaragua está en un desastre económico. ¿Puede decirse que Venezuela ya está a ese nivel de desastre económico o hay una cierta estabilidad aún en medio de esta crisis política que estamos viviendo? Lo que pasa es que Venezuela siempre es recuperable. Lo que nosotros vivimos hace unos 7 años fue realmente espantoso. Los números de hiperinflación son récords que no se van a alcanzar nunca. Nuestra hiperinflación llegó al 1.000.000%. Entonces son números que simplemente no se van a alcanzar nunca. Nuestra moneda desapareció, 7.13 ceros se les quitó a la moneda. Perdimos 1/3 de la población en este desangrar humano. Es decir, los números que nosotros hemos vivido son realmente crueles. ¿Qué es lo que sucede? A Venezuela nada más le abres un chorrito y ese chorrito fue precisamente esa licencia y todo empieza a florecer. Se van haciendo por lo menos burbujas y las burbujas de algo cuela para la población. Con respecto a la represión que vivimos hace algunos años, en el primer mandato de Donald Trump, por ejemplo, cuando apareció Guaidó y todo aquel movimiento, la represión actualmente está a ese mismo nivel, está creciendo. ¿Hay alguna diferencia específica que le podamos decir a nuestros televidentes en cuanto a aquella época del primer mandato de Trump y lo que estamos viviendo ahora? Sí, ahora la represión es más quirúrgica. Como no hay manifestaciones en calle, el régimen busca de manera efectiva lo que quiere cercenar, lo que quiere cauterizar, y a eso va. Entonces, contamos, por supuesto, que después de lo que fue la acción social posterior a las elecciones del año pasado, del 28 de julio, por supuesto hubo un desbordamiento social para intentar validar esa elección, y el régimen aplanó y hizo 2.000 y tantas detenciones. Pero a posterior ha continuado haciendo detenciones selectivas. Esta última semana la racia llegó casi a 50, 70 personas. Y con respecto al cansancio que puede generar Nicolás Maduro dentro de su mismo grupo de gobierno, dentro de la misma izquierda esta de nuevo tipo venezolano, los herederos de Chávez, puede haber un cansancio ya, un agotamiento con la figura de Nicolás Maduro. Pueden estar pidiendo ellos una renovación de figuras como líderes, quiero decir, a nivel de este movimiento que tratan de que sea per secula seculorum, por los siglos de los siglos. No, en realidad no, Camilo. Como hablábamos el año pasado, cuando hubo la elección, hablábamos de que el país pasaba de la tiranía constitucional a la tiranía fáctica. Entonces ellos entienden la necesidad de un liderazgo hegemónico. Ellos entienden que ese liderazgo hegemónico es el que les va a dar la posibilidad de hacer esa transición. Una transición donde no hay mayor cambio, sino simplemente la operación del tipo de cómo aprieta la tiranía. La tiranía se dirige al nirvana de las tiranías. Por lo tanto, no es momento para estar jugando cambios de fichas internas. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Magnífico tener este panorama de la realidad venezolana hoy, un día post elecciones. Gracias. Muy buen día. Muy bien. Nosotros hacemos otra pausa y al regresar, un arriesgado youtuber cubano nos lleva a conocer